Detente. Lo que estás a punto de escuchar no es una nota diplomática más, no es otro titular que se olvida en 5 minutos. Lo que pasó en México en los últimos días es uno de esos momentos que cuando los historiadores escriban sobre esta época van a señalar con una flecha enorme y van a decir, aquí cambió todo y tú lo estás viendo en tiempo real. Así que si creías que la geopolítica era aburrida, si pensabas que América Latina estaba condenada a ser el patio trasero de las grandes potencias, prepárate porque lo que vamos a analizar hoy va a sacudirte de arriba abajo. Hoy, 18 de marzo de 2026, México está en el centro del tablero mundial, no como observador, no como facilitador pasivo, sino como el jugador que movió las piezas, puso las condiciones y logró que dos adversarios históricos, Cuba y Estados Unidos, enemigos declarados durante más de 6 décadas, se sentaran a hablar, bajo la égida de una presidenta que decidió que la diplomacia con convicción vale más que cualquier ejército. Y antes de que sigas leyendo o escuchando esto, quiero que hagas una sola cosa. Si sientes orgullo de ver a México liderando con dignidad en el escenario mundial, escribe ahora mismo en los comentarios, ¡Viva México! Porque este video va a circular por toda América Latina y quiero que el mundo vea exactamente cuántos somos los que creemos en la diplomacia por encima de la agresión. Vamos a los hechos, porque los hechos aquí son más impactantes que cualquier ficción. Todo arrancó el 13 de marzo de 2026. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en una locución pública desde La Habana, tomó por sorpresa a la comunidad internacional entera con un anuncio que nadie esperaba en ese momento. Cuba y Estados Unidos habían iniciado conversaciones, negociaciones formales, y no lo decía un intermediario, no lo filtraba una fuente anónima, lo decía él mismo frente a las cámaras del mundo, pero hay un detalle que convierte este anuncio en algo todavía más cargado de historia. Díaz-Canel reveló que las negociaciones están siendo conducidas por el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana junto a él mismo. Piénsalo un segundo. La Cuba de la Revolución representada por Raúl Castro y la Cuba del presente representada por Díaz-Canel hablando con una sola voz. Ese es un mensaje directo a Washington, a todos aquellos que durante años soñaron con una fractura interna en el liderazgo de la isla. Están unidos, negocian desde una posición de fortaleza y lo hacen con México como promotor clave, tal como confirmó la propia presidenta Sheinbaum. Un día después, el 14 de marzo, la presidenta Sheinbaum habló desde el puerto de Manzanillo, Colima, en el marco de la sexta región naval, un escenario que en sí mismo habla de fuerza y soberanía, y cuando los periodistas le preguntaron sobre las negociaciones, su respuesta no fue protocolar, no fue la típica declaración tibia que los políticos dan cuando no quieren comprometerse, fue una declaración de principios en 3 actos. Primero dijo, es algo extraordinario. Con esas 3 palabras validó públicamente un proceso que muchos en el mundo creían imposible. Pero no se quedó ahí. Fue más lejos. Dijo que México siempre va a impulsar la paz, el diálogo diplomático y que ese diálogo es fundamentado porque hay una injusticia histórica contra el pueblo de Cuba, un bloqueo que lleva décadas generando sufrimiento. Y cuando los periodistas le insistieron sobre si México había jugado un papel directo, ella respondió con una precisión que vale la pena analizar palabra por palabra. Dijo que se puede hablar de impulsar el diálogo tanto con el gobierno de Estados Unidos como con el de Cuba. Fíjate en ese verbo. No dijo facilitar, no dijo proponer, dijo impulsar. Impulsar es aplicar fuerza, es ser el motor, es dar el empuje que mueve las piezas. Sheinbaum no está diciendo que México abrió una puerta y esperó a ver si alguien entraba. Está diciendo que México convenció, presionó y creó las condiciones para que Washington y La Habana dejaran de lado 6 décadas de hostilidad y se sentaran a la mesa. Eso es liderazgo, eso es política exterior soberana. Y luego vino la tercera parte de su declaración, la más profunda,
la que ancla todo esto en algo más grande que una coyuntura política. Dijo que México va a seguir apoyando al pueblo de Cuba en todo lo que sea posible, no solo en la ayuda humanitaria, sino porque en la Constitución mexicana está la libre autodeterminación de los pueblos, la solidaridad y la búsqueda de la paz. Eso no es retórica, eso es México hablando con su propia voz histórica. Es la doctrina Estrada, es el país que da asilo, es el país que defiende al soberano sin arrodillarse ante el poderoso. En un mundo donde la política exterior suele ser transaccional, México está eligiendo los principios. Ahora, ¿cuál fue la reacción del otro lado del río Bravo? Ahí está uno de los detalles más reveladores de todo este episodio. Silencio, un silencio tenso, casi incómodo. El Departamento de Estado emitió una declaración de apenas 2 líneas diciendo que estaban al tanto de los reportes y que su política hacia Cuba no había cambiado. Eso es todo, 2 líneas, para un anuncio que sacudió cancillerías de todo el mundo. ¿Qué significa ese silencio? Significa que los tomaron por sorpresa. Significa que la iniciativa de México y Cuba los puso a la defensiva. Están acostumbrados a dictar tiempos y condiciones, a ser ellos quienes marcan los ritmos de la política hemisférica, y de pronto se encuentran reaccionando a una agenda marcada desde el sur del río Bravo. El presidente Donald Trump enfrenta ahora una encrucijada histórica: o se sube al tren que México ha puesto en marcha, o se arriesga a quedar como el líder que prefirió una política fracasada de 60 años a una oportunidad real de paz en su propio hemisferio. No es una posición cómoda, pero claro, los buitres de la Guerra Fría no tardaron en aparecer. Marco Rubio y otros halcones del exilio cubano más radical salieron a vociferar, acusaron a México de traición, calificaron la postura de Sheinbaum como complicidad con la tiranía, lo de siempre. El mismo disco rayado que llevan décadas poniendo cada vez que alguien intenta romper el hielo con Cuba. Y aquí hay que ser muy claro: el bloqueo al que ellos se aferran con tanta energía es precisamente el mayor generador de sufrimiento en la isla. No es una política de presión que funciona, es una reliquia de la Guerra Fría que solo ha demostrado su fracaso durante más de 6 décadas. Sus gritos son los ecos de un pasado que se niega a morir, pero la realidad es que ya no tienen el mismo peso de antes. América Latina ha cambiado y México está liderando ese cambio. Y aquí en México, la oposición hizo lo predecible. Voces del PAN y de sectores conservadores salieron a decir que la presidenta debería enfocarse en los problemas internos en lugar de perder el tiempo en política exterior. ¡Qué falta de visión tan profunda! Un México fuerte en el exterior es un México más próspero y seguro en el interior. El liderazgo regional trae inversiones, respeto, estabilidad. Mientras el mundo observa a México con admiración, la oposición mira hacia adentro con una visión provinciana y pequeña. Quieren un México sumiso que siga las instrucciones de Washington. Sheinbaum les está demostrando que ese México ya no existe. Hay otro frente de esta batalla que no podemos ignorar: la guerra informativa, porque mientras estas negociaciones avanzan, hay una campaña de desinformación activa que busca desacreditar tanto al gobierno mexicano como al cubano. Uno de los ejes de esa campaña es la mentira de que la ayuda humanitaria enviada por México a Cuba estaba siendo vendida por el gobierno de la isla en lugar de llegar al pueblo. Sheinbaum respondió con contundencia desde Manzanillo. Dijo que es absolutamente falso, que existen muchísimas imágenes del agradecimiento del pueblo cubano, de cómo la ayuda llega directamente a sus casas. Al defender la integridad de esa ayuda, no solo protege la reputación de su gobierno, sino que defiende la dignidad de un pueblo que es doblemente víctima del bloqueo y de las campañas de desprestigio. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento, porque hay algo más grande que la coyuntura política detrás de todo esto. Este movimiento diplomático tiene un impacto económico y social que va mucho más allá de las relaciones Cuba y Estados Unidos. El bloqueo no solo ahoga a Cuba, limita las oportunidades para México, para el Caribe, para toda América Latina. Un Caribe en paz, con una Cuba integrada plenamente a la economía regional,
representa un potencial gigantesco para el comercio, el turismo y la inversión. La visión que está proyectando Sheinbaum no es solo resolver un conflicto bilateral viejo, es la visión de una integración latinoamericana real, de un bloque fuerte y unido que pueda negociar en igualdad de condiciones con cualquier potencia del mundo. Al impulsar la solución del conflicto más antiguo del continente, México no solo ayuda a Cuba, se ayuda a sí mismo y libera a toda la región de las cadenas de una dependencia histórica. Ahora viene la pregunta que todos están haciéndose. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos en este complejo tablero geopolítico? Hoy, 18 de marzo de 2026, lo que viene es incierto pero cargado de posibilidades. Podrían venir fases de acercamiento progresivo entre ambos gobiernos, posiblemente con un rol activo de México como promotor del diálogo, tal como ha declarado la propia Sheinbaum. No hay certezas sobre tiempos ni formatos, pero la dirección está marcada. La agenda tiene puntos concretos sobre la mesa. No se habla de eliminar el bloqueo de la noche a la mañana, eso requiere una acción del Congreso estadounidense que no va a ocurrir de manera inmediata, pero sí hay medidas ejecutivas que la administración Trump podría tomar sin necesidad de pasar por el Congreso. Estamos hablando de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una designación que muchos expertos internacionales califican de infundada y que asfixia financieramente a la isla. Estamos hablando de reanudar los servicios consulares en La Habana, de flexibilizar las restricciones de viaje, de permitir el flujo normal de remesas. Cada una de estas medidas por separado puede parecer pequeña, pero en conjunto representan un cambio de paradigma, la señal de que la lógica de la Guerra Fría está siendo finalmente archivada. El rol de México en esta etapa será el de promotor activo del diálogo. Nuestro país puede ofrecer condiciones para que la desconfianza acumulada durante décadas empiece a superarse, y eso tiene un valor enorme porque en las negociaciones internacionales el papel de un actor confiable y con principios es a veces más importante que el de cualquiera de las partes en conflicto. México se ha ganado ese lugar con coherencia y con historia. La presión internacional que rodea este proceso es inmensa y creciente. Lula en Brasil, Petro en Colombia y líderes de toda América Latina han expresado respaldo a la iniciativa mexicana. La Unión Europea la observa con buenos ojos y dentro de los propios Estados Unidos hay sectores cada vez más amplios que abogan por el fin de un embargo que también perjudica intereses americanos, agricultores que quieren mercados, empresarios del turismo que ven una isla a 90 millas de Florida sin poder explotarla comercialmente, académicos y diplomáticos que llevan décadas argumentando que el aislamiento no funciona. La coalición a favor del cambio es más grande de lo que los halcones de Miami quieren reconocer. El mundo entero está mirando y México está en el centro de esa mirada. Lo que Claudia Sheinbaum ha impulsado en estos días demuestra algo que muchos en el mundo del poder todavía no quieren aceptar. La diplomacia ejercida con convicción, con principios y con una visión estratégica clara es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. No necesitas ejércitos invasores, no necesitas sanciones económicas que castigan a los pueblos mientras los gobiernos se mantienen en pie. Necesitas autoridad moral y la capacidad de construir consensos donde otros solo ven imposibilidades. México lo ha demostrado. En cuestión de días ha logrado algo que décadas de presión, sanciones y hostilidad no pudieron lograr: poner a Cuba y a Estados Unidos cara a cara en una misma mesa, dispuestos a hablar. Eso en la historia de este continente es un antes y un después. Y yo quiero que reflexiones sobre algo antes de cerrar este vídeo. Estamos viviendo un momento en el que América Latina tiene más agencia de la que ha tenido en décadas. Hay líderes que están eligiendo actuar desde los principios en lugar de obedecer desde el miedo, y hay una generación entera observando cómo se puede hacer política internacional de otra manera. Lo que pase en las próximas semanas va a definir si este momento histórico se convierte en un cambio real
o queda como una oportunidad perdida. Y eso depende en parte de la presión que la opinión pública latinoamericana ejerza para que los acuerdos avancen. Si este análisis te parece importante, compártelo, que llegue a quien necesita verlo. Comenta qué piensas. ¿Crees que Estados Unidos va a dar el paso o va a seguir aferrado a una política fracasada? ¿Crees que México está en el mejor momento de su historia diplomática reciente? Yo voy a seguir aquí monitoreando cada movimiento, cada declaración, cada susurro en los pasillos de la Ciudad de México, de Washington y de La Habana. Porque esta historia no ha terminado, apenas está comenzando y tú y yo la estamos viendo juntos. Análisis basado en declaraciones públicas al 18 de marzo de 2026. La situación evoluciona constantemente. Te recomendamos consultar fuentes oficiales para la información más actualizada.